estar aquí y agradecer al Señor por un año más de fidelidad, de bondad, de bendiciones, de dirección, de provisión, de promesas cumplidas. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos aquí lo creen? El Señor cumple sus promesas en todo tiempo. Él es fiel, Él es bueno. Gracias al Señor por permitirnos, como decía, celebrar este aniversario juntos. Nueva Vida tiene de existencia 16 años. Mi esposa y yo 3 años pastoreando esta preciosa iglesia, y es precioso celebrar y recordar que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Recordar que en todas las temporadas, tanto de nuestras vidas individuales como de nuestra iglesia, Él está siempre acompañándonos. Y es precioso que hoy podamos cantarle justamente un canto personal, un canto especial de la iglesia, tener una expresión personal hacia Él. Un canto que refleja la realidad, creo yo, que hemos vivido. Hemos vivido esta realidad con Él. Nuestro Dios tiene todo poder. Lo ha demostrado en la vida de muchos. Y mi oración es que cada uno de nosotros pueda vivir, experimentar esa realidad del poderío de Dios en sus vidas. Que cada uno experimente el poder de Dios en su diario vivir y que puedan acercarse a su presencia sabiendo que no se acercan a un Dios que no tiene autoridad o que no tiene poder. Al contrario, tiene poder, autoridad. Nos acercamos a aquel que ni la muerte lo pudo vencer. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Si tú lo crees, dale ese aplauso con toda tu fuerza al Rey de Reyes. Ese es el Dios que celebramos. Todo es para su gloria y Él es el centro de todo. ¿Sabe? Una de mis oraciones es que la iglesia Nueva Vida sea una iglesia que sabe adorar. Que tengamos corazones de adoradores, una iglesia que ama exaltar el nombre de Jesús en todo lugar, en toda circunstancia, que sepamos que Jesús es el nombre sobre todo nombre, más alto que cualquier obstáculo, más grande que cualquier gigante, más fuerte y más grande que cualquiera de nuestros temores. Y que confesemos el nombre de Jesús como el único nombre por el cual podemos ser salvos. Porque su nombre es sinónimo de victoria, poder, de gloria, de consuelo, de amor, de esperanza, de vida eterna, de buen pastor. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Que seamos una iglesia que en todo reconoce el señorío de Cristo y que ame estar en su casa, que ame estar en su presencia, adorando, exaltando, glorificando su nombre y viviendo una vida que refleje el amor, la compasión, la santidad del Señor. Les voy a pedir que una vez más den ese aplauso al Rey de Reyes, que la iglesia haga ruido para el Señor, para el Rey, para aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Que seamos un pueblo que adora, que alaba y que adora en espíritu y en verdad. Esto es una frase preciosa que Jesús le dijo a una persona que estaba completamente perdida, confundida, destrozada por dentro, que estaba debatiendo literalmente con Dios, hablando con Jesús. Y quizás muchos se sienten así. Pero Él le dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir, entre otras cosas, adorar sin importar lo que ven tus ojos. No dejarse engañar por circunstancias pasajeras, pero más bien poner su mirada en la verdad de la palabra de Dios, en sus promesas, en su amor por nosotros y en la victoria que Él ha ganado en la cruz. Los verdaderos adoradores adoran porque saben que Dios está en control, que no tienen nada que temer, que pueden adorar en paz. Su vida está en sus manos. Pueden adorar en paz al Dios de su salvación, al Dios que les da aliento, al Dios que les da consuelo. La palabra de Dios dice en el Salmo 91:7, caerán a tu lado 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y un poco más adelante, en el versículo 10 y 11, él dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esas son palabras preciosas de confianza, de aliento para cada uno de nosotros. Confiemos en la palabra del Señor para nuestras vidas, para este año que empieza. Sepamos que Él estuvo, está y seguirá estando siempre con nosotros, recordando esta palabra de confianza, de aliento en medio de la adversidad a veces. Palabras que decimos porque sabemos que nada puede derrotar
a un hijo de Dios. Porque tenemos promesas que se extienden más allá de la vida. Tu Dios está contigo, tu Dios te da vida, tu Dios te da la victoria. Y un día lo verás cara a cara. Qué preciosas promesas tenemos en el Señor. Que seamos un pueblo cuyos labios levantan su adoración sin temor, confiando en ese Dios que nos cuida. Y que juntos le adoremos por quién es Él. Porque nada, como decía, escapa de su control. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Él transforma la maldición en bendición. Y lo vemos transformar la derrota en victoria una y otra vez en las vidas de cada uno y en la iglesia. Ese es nuestro Dios. Y sabe, la Biblia está llena de pasajes que nos invitan a adorar y alabar al Señor con un corazón agradecido. Por eso escuchamos quizás varias veces la palabra agradecimiento. Hoy es un día de tener un corazón agradecido. En realidad todos los días son un día para tener un corazón agradecido, pero hoy queremos recordárselo y que se vayan también con esta palabra y esta enseñanza. Tengamos un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho. Salmo 34, versículo 1 al 4 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. Qué preciosos textos encontramos en la palabra. Ese es nuestro Dios, aquel que nos libra de todos nuestros temores. Por eso en el mensaje de hoy vamos a hablar de la adoración en espíritu y en verdad. Esa adoración de la cual Jesús habló en el texto al que hice referencia hace unos instantes. Esa adoración que hacemos mismo cuando nuestro corazón está roto. Mismo cuando nuestros ojos aún no ven la bendición. Cuando sentimos que hemos orado y pareciera que no ha cambiado nada. Cuando estamos en medio de la prueba, en la pérdida de un ser querido, en la angustia de la enfermedad, en la inseguridad de tu futuro, de tus papeles, en la inseguridad económica. La Biblia dice en el Salmo 121, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que podamos celebrar hoy, porque estos tiempos de celebración, cuando marcamos como el fin y el principio de otro año, como son esos momentos donde recordamos todo lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se logró, lo que no se logró, las luchas, pero que recordemos estas palabras. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Déjame decirte, mientras sigas buscando refugio y socorro en otros lugares que en Dios, nunca comprenderás que solo hay verdadero socorro en Dios. Que solo hay verdadera seguridad en Dios, solo hay esperanza y un futuro eterno en Dios. Nadie más puede darte lo que solo Dios puede darte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y eso lo aprenderás adorando, entre otras cosas. Porque adorando dejas a un lado tus temores y pones tu mirada en Dios. Adorando dejas a un lado tu deseo de controlar las cosas y le entregas el control a Él. Adorando, alineas tu vida con su voluntad, le dices que confías más en Él que en tu fuerza y de pronto comienzas a dejar a un lado lo que estorba en tu vida. Y entonces aprende a depender realmente de Dios y someterte a su voluntad, pase lo que pase, sabiendo que eso es lo mejor para tu vida. Por eso el mensaje de hoy lleva por título Adorando en el Espíritu. La adoración es una respuesta humana, natural, a un Dios infinito, que lo ha hecho y que lo ha dado todo por nosotros. Lo sobrenatural viene de Él y nosotros respondemos adorándolo con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Y dentro de esa adoración está implicado el Espíritu Santo. Recuerda que veíamos la semana pasada que todo cristiano genuino tiene al Espíritu Santo porque es templo del Espíritu Santo. Es decir, cada uno de los hijos de Dios, cada persona que ha creído en Jesús lo tiene. Está viviendo con Él, no está viviendo solo, ya no está nunca más solo, jamás. No nos hacemos la pregunta saber si lo tenemos o no. Ya sabemos que sí. Pero nos hacemos la pregunta siguiente. ¿Qué tanto espacio le estoy dando yo al Espíritu Santo en mi vida? Porque lo que quiero decir es esto. A veces oramos, y no estoy diciendo que esté mal o que cambie todo su forma de hablar y su forma de orar, pero a veces oramos y decimos, Señor, dame más
de tu espíritu. Pero si comprendemos la realidad de que somos templo del Espíritu Santo y sabemos que ya lo tenemos, sabemos que ya lo tenemos todo, en realidad somos nosotros los que debemos darle más a Él de nosotros. Es al revés, dale más acceso a tu vida. Déjalo que Él te guíe tus pasos. La semana pasada damos este ejemplo. Si tú invitas a alguien a tu casa y lo pones en un cuarto, esa persona está en tu casa, pero si no le das acceso a ningún otro lugar, pues va a quedarse ahí encerrado. A veces hacemos algo así con el Espíritu Santo. Hemos creído, le hemos dado acceso, pero solamente a un rinconcito, a un lugar de nuestro corazón. Te doy acceso, pero el sábado en la tarde, 6:30 a 9. Y después, tú te quedas aquí en la iglesia y yo me voy a otro lugar a hacer otra cosa y ahí nos vemos la próxima semana. Como que les damos acceso limitado al Espíritu Santo. Vamos a tener que desarrollar un acceso VIP para el Espíritu Santo, que Él pueda estar en tu vida en todo momento, que pueda interrumpir tus reuniones, que pueda interrumpir las cosas que estás haciendo, que pueda interrumpirte en medio del trabajo y que Él pueda venir a recordarte que está contigo en todo tiempo. Es necesario que sepamos que en todo momento Él está contigo. Dale acceso a tu vida. Dale acceso a tus decisiones, acceso a tu forma de actuar, a tu temperamento, mismo a tu forma de adorar. Nuestra adoración también debe ser guiada por el Espíritu Santo. No debe ser una adoración contraria a la enseñanza de su palabra, por ejemplo. No debe ser una adoración centrada en mí mismo. A veces como que hasta usamos la adoración, así como usamos a veces la oración. Y oramos, pero olvidamos que nuestra oración al hablar con Dios no es solamente venir con peticiones. Hay lugar para eso. Hay lugar para decirle al Señor lo que está ocurriendo, lo que pasa en tu vida, las heridas de tu corazón y pedirle cosas. Obviamente sí, hay lugar. Él es un Padre que te ama y que te escucha. Pero a veces como que si lo adoro para que me bendiga, lo adoro para sentir algo diferente, lo adoro para pedir un favor, lo adoro para que me dé. No, yo lo adoro para yo darle a Él. Lo adoro para yo entregarme a Él. Lo adoramos no para recibir más, lo adoramos para entregarle más, para expresarle más, expresarle nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestra admiración, nuestra confianza y someternos a su autoridad, su señorío en nuestras vidas. Y mientras más le adoramos, más nuestros corazones serán transformados. Porque al adorar aprenderás a darle más acceso a tu vida. Y tal como dice la palabra, Él nos va a transformar y nos dará un corazón de adorador. Y ese corazón tiene características. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que el corazón de un adorador adora en medio de la adversidad. Adorar en el Espíritu es aprender a adorar en medio de la adversidad. Quizá es una de las cosas más difíciles. Porque en la adversidad tendemos a poner nuestra mirada sobre el problema, sobre el desafío, sobre el obstáculo, y no en Dios, pero es todo lo contrario lo que debemos hacer. Que en este año que celebramos juntos podamos decir: el Señor ha sido bueno. Ha habido desafío, ha habido tormenta, ha habido obstáculos, pero hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, Él ha mostrado su poder y lo adoramos porque Él es Dios. Alza tus ojos a los montes, porque cuando miras a Dios dejas de ver la supuesta grandeza de tu problema y ves la verdadera y majestuosa grandeza de tu Dios. Él es más grande que cualquier problema y que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier gigante. Pon tu mirada en Él y verás cómo tu perspectiva va a cambiar. La Biblia dice en el Salmo 42, versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que este año estas palabras podamos hacerlas real en nuestras vidas. Le adoramos en la adversidad, porque sabemos que la adversidad es pasajera. La tormenta tendrá un final.
El gigante será derribado. Los muros que están bloqueando serán destruidos por el Señor, porque las promesas del Señor son eternas. Las promesas de Dios nos sostienen, nos dan aliento, nos levantan, nos guían. Nada de lo que Dios ha dicho quedará en el olvido. Él cumplirá lo que ha prometido para cada uno de nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Si tú lo crees, puedes decir un amén con poder, con fuerza, como alguien que cree realmente. Sus palabras nunca pasarán. El día de hoy tengo 9 puntos en esta predicación. Vamos a ver a cuántos puntos llegamos. Ese era el primero. Hay tantas cosas. Son 3 años de agradecimiento para el Señor y muchos más. Y más aún para la iglesia Nueva Vida. Y más aún para la iglesia Nubelví, todos juntos con todas las sedes. Entonces, 9 puntos, vamos a ver por dónde vamos. Pero le adoramos mismo en los momentos difíciles. Y sabe, hay un engaño del enemigo que quiero exponer en este momento, en este punto. El camino de Dios es fácil. Ese es el engaño. No sé si, lo siento si algunos pensaron que estaba exponiendo una verdad bíblica, pero ese es el engaño del enemigo, que los caminos del Señor son fáciles. El enemigo buscará la forma de que no llegues a los caminos del Señor. Buscará la forma de que no creas, de que no estés. Pero si llegas, pues buscará la forma de desviarte, de desconcentrarte, de distraerte con diferentes cosas, con engaños. Buscará formas de desviarte. Y una de sus tácticas es hacerte creer que los caminos del Señor son fáciles. Que tu vida ahora será fácil sin obstáculos. Porque si estás con Dios, ya no deberás tener ningún problema. Como que tiene su lógica, ¿no? El enemigo siempre busca algo lógico, algo que parece atractivo, agradable. Entonces el enemigo nos quiere hacer creer que cuando las cosas van mal, es necesariamente porque estamos lejos de la voluntad de Dios. O es necesariamente porque no debiéramos estar sirviendo o en el ministerio o haciendo lo que estamos haciendo para el Señor, para la obra en tu vida. Sea como sea. Esto no es solamente para líderes, para pastores, para servidores, es para cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, cada uno que ha creído en el Evangelio ahora tiene la capacidad también de transmitirlo. Tiene la capacidad también de predicar esa preciosa verdad que le dio libertad, que le dio paz, que le dio esa seguridad eterna. Entonces, pero todo eso es lo que el enemigo no quiere que hagas. Entonces él te hace creer, no, si debieras hacerlo va a ser fácil. Si debieras predicar y compartir tu testimonio, será fácil. Si debieras estar en el ministerio, será fácil. Ese es el engaño. Ese es el engaño. El enemigo es astuto y usa una verdad para confundirnos, una verdad transformada. El enemigo nos quiere hacer creer que cuando estás mal, no estás en la voluntad de Dios. Y la confusión llega por lo siguiente. El pecado también trae consecuencias a tu vida. Y las consecuencias del pecado también te hacen pasar por momentos difíciles. Te hacen pasar un mal rato. Pero en los caminos del Señor es el enemigo que te hace pasar un mal rato. Él pone obstáculos en tu caminar. Entonces la diferencia no está en el hecho de si hay o no obstáculos, si hay o no dificultades. La diferencia es la fuente de esos obstáculos, la fuente de esos problemas. Les explicaré un poquito más con más detalles. No sé si se acuerdan de la parábola del hijo pródigo. Ok, voy a explicarla porque nadie respondió. Así que el hijo pródigo. Un hijo que le pidió a su padre antes de tiempo su parte de la herencia. En sí eso es terrible. Si tienen hijos que le piden antes su herencia, dígale que no, porque está muy mal. Que esperen y que sean pacientes. Pero esa es la parábola del hijo pródigo. Él le pide a su padre, dame mi parte de la herencia y pues quiero irme. Y lo hace. Tenía un padre con un corazón de abuelita, dicen en Chile. No sé si en sus países también dicen lo mismo. Pero bueno, le dio su herencia, se fue, malgastó el dinero. Después se quedó sin nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Empezó a sufrir, empezó a tener problemas, se quedó sin dinero, se quedó con hambre, sufrió las peores humillaciones que jamás había imaginado. Y ese sufrimiento no fue porque era un joven bueno, sabio y que seguía los caminos del Señor. Al contrario, sufrió las consecuencias de su pecado. Ahora, hay hombres de Dios que han sufrido por causa del Evangelio. Este es el caso, por ejemplo, de Pablo y Silas. La Biblia dice en Hechos 16, versículo 8 al 10, dice, entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios, siguiendo al Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo.
Y la Biblia nos cuenta que estando en ese lugar, predicaron la palabra y de pronto una joven comienza a molestarlos. Leamos lo que dice, Hechos 16, 16 al 18. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Se creía predicadora. Estaba detrás de ellos, anunciaba eso y decía, y no estaba diciendo algo que era falso. Pero dice que así continuó durante muchos días. Y por fin Pablo dice que se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu se fue. La dejó. Ella estaba declarando, como decía, una verdad, pero no estaba adorando en el espíritu. Decir la verdad o una porción de verdad no significa necesariamente que estás en los caminos del Señor. Él no estaba adorando en el espíritu ni con su vida ni con su declaración. La Biblia dice hasta los demonios creen y tiemblan. Y Pablo dice que la reprendió. ¿Por qué por molestosa? ¿Por qué no los dejaba tranquilos? Estaba siguiendo, ya ellos son, escuchen, ya si no están escuchando, ya ellos son. Así que fuera el espíritu. Y se enojaron los amos. Porque como dice la Biblia, ellos ganaban mucho dinero porque ella adivinaba cosas. Entonces ya no pudo hacerlo, se enojaron. Y Pablo, a raíz de eso, lo echaron a la cárcel. Lo acusaron falsamente. Y sin ni siquiera escucharlo, siempre los maltrataron y a la cárcel. Y Hechos 16, 25 al 26 dice lo siguiente. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. La diferencia entre el hijo pródigo y Pablo y Silas es que Pablo y Silas estaban en la voluntad del Señor. Pablo y Silas siguieron adorando y Pablo y Silas fueron libres por el poder del Señor. Esa es la diferencia entre estas dos historias. Los dos pasaron momentos difíciles, pero las causas eran diferentes. Y Pablo y Silas no estaban solos en esa cárcel. El Señor estaba con ellos. La adoración en el Espíritu es oída por los demás y también te guía en esos caminos con el Señor. Y también la adoración en el Espíritu rompe cadenas, abre puertas de cárcel. En la medianoche, en el momento más oscuro, probablemente el más frío, el más terrible, el momento que más siente que desmaya tu fe, que no tiene fuerza, adora a Dios porque Él está en control. Adora a tu Dios porque Él abrirá las puertas, Él va a abrir y romper las cadenas, Él te va a hacer libre. Si hay pruebas, si hay obstáculos, si hay adversidad, confía en Dios y sigue adorando, porque como lo vemos, como lo hizo con Pablo y Silas, el Señor lo sigue haciendo hoy. Sea lo que sea que estás viviendo, sea cual sea la prueba, sea cual sea el obstáculo, confía en Él, sigue adorando, sigue orando y sigue creyendo. Y volviendo un instante a esta joven con el espíritu de adivinación, decíamos que ella estaba diciendo algo que era cierto, pero no estaba adorando en el Espíritu con su vida o con su declaración, con su pseudo predicación. La adoración en el Espíritu no es desorden, no es ruido molesto. Y claro, cuando alabamos, cuando adoramos, hay música, hay gozo, hay alegría y danza, como lo vivimos hace unos instantes, con el coro y con los músicos y la guitarra y la batería. Hay gozo. Tal como lo describe también la palabra, lo describe de esa forma, son momentos de alabanza, que también son adoración, pero hay una diferencia entre el ruido y la música. La música son sonidos ordenados que hacen armonía juntos. El ruido son sonidos desordenados que provocan desagrado. La adoración en espíritu es ordenada y viene de un corazón de un adorador, de un hombre, una mujer agradecidos con el Señor. Es alegre y le da toda la gloria a Dios. No son solamente palabras. Esta muchacha estaba diciendo verdad con su boca, pero su corazón no conocía a Dios. Adorar en el Espíritu es adorar conociendo a quien adoras, conociendo a tu Dios. Y este es el segundo punto. Vamos por 2 puntos recién. No se preocupen, vamos a ir avanzando. Adorar en el Espíritu es adorar con entendimiento. Nunca se nos llama a creer sin entendimiento
o de forma ciega. Lo mismo es con la adoración. No adoramos sin entender. Al contrario, la adoración es una respuesta lógica a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. Estudiamos hace una semana la carta a los Romanos y veíamos que Pablo escribe en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional, la palabra racional es tan preciosa en este versículo. Adoramos a Dios con entendimiento. Eso no quiere decir ignorar los problemas que tenemos, no mirarlos, pero adoramos a pesar de ellos, con el entendimiento de que nuestro Dios está por encima de todo eso. No ignoramos el dolor, pero sabemos que tenemos a un Dios más grande que nuestro dolor. No ignoramos la angustia, no ignoramos la tristeza. La Biblia nos llama a estar cerca de los que están tristes, a llorar con ellos, a abrazarlos, a estar cerca, pero sabemos que tenemos a un Dios que nos da todo el consuelo que necesitamos. El mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara del otro lado es el mismo Dios que tú y yo adoramos hoy. Es el Dios que es capaz de abrir las puertas y romper las cadenas en medio de la noche, en medio de la angustia, en medio del dolor. Cuando sientes que ya no tienes fe, cuando piensas que ya no puedes más, confía en el Señor. Él abrirá las puertas, Él romperá las cadenas. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, decía el Salmo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, y seguirás alabando cuando veas también la victoria. Alaba cuando estás mal y alaba cuando estás bien, con un corazón agradecido. Esa es la realidad que debemos vivir como hijos de Dios en todo tiempo. Si quiere aplaudirle al Señor, puede hacerlo con toda su fuerza, con todo su corazón. Ese es nuestro Rey. ¿Por qué te abates? Es una pregunta que debiéramos hacernos a nosotros mismos. Lo adoramos con entendimiento. No dejemos que el enemigo, que los obstáculos, que los gigantes tomen tanto lugar en nuestra mente y en nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo tome más lugar que ellos. Le adoramos porque adorar es nuestra reacción lógica ante un Dios tan grande. Lo adoramos porque lo conocemos y sabemos que al adorarlo, como decíamos, las cadenas comienzan a caer. Y este es el tercer punto: adorar en el Espíritu te hace libre, rompe cadenas de opresión. En el tiempo de Jesús, adorar estaba limitado a un lugar específico, un lugar geográfico. Había un egoísmo en cuanto a la adoración y al acceso a la presencia de Dios, pero Cristo vino a romper esas barreras y darnos libre acceso a la presencia de Dios, porque la adoración en el Espíritu es una adoración sin límites. Una adoración libre, no está limitada a un lugar geográfico. Cristo vino a abrir las puertas para que todos podamos entrar a la presencia de Dios con toda libertad para adorarlo en todo tiempo. Por eso dice la Biblia en Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Adorar en el Espíritu no depende de una estructura externa o de reglas, de protocolos, pero de una actitud interna, de un corazón renovado, de un corazón que quiere adorar a su Rey, a su Señor, a su Creador. Cristo quitó todo límite y toda barrera, y ahora puedes entrar confiadamente ante el trono de Dios para adorar y glorificar su nombre. Qué precioso saber eso también. Por eso decimos que adorar en el Espíritu te hace libre. Y la libertad, la liberación comienza en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Cuando adoras, comienza a ver a Dios como es. Reconoces quién es Él, pero también Él empieza a mostrarte tu propio corazón tal como es. Con sus defectos y errores, con sus heridas y cicatrices. Y algunas cicatrices quizás algunas heridas que siguen abiertas y otras que quizás han cicatrizado mal. Pero su Espíritu comienza a mostrártelo y a veces eso duele. Porque comienza a ver lo que tu corazón debe sanar aún y cambiar. Y te das cuenta que no te queda otra opción que dejarte transformar por Él. Porque ocurre algo más precioso aún. Comienzas a comprender quién puedes ser en sus manos.
¿Quién puedes ser si dejas que te transforme? ¿Quién puedes ser si te dejas guiar? ¿Quién puedes ser si decides entregarle tu vida a Cristo para que Él la moldee a su imagen? Mi oración en este año que empezamos es que podamos decirle eso. Señor, quiero que seas tú quien me guíe, que seas tú quien me transforme, que seas tú quien muestre en mi corazón lo que tengo que cambiar, que seas tú quien muestre en todo mi ser, todo lo que quizás está estorbando a tu gloria, lo que está estorbando a tu voluntad para mi vida. Fuera de Él fuimos muchas cosas que no queremos volver a hacer. Fuera de Él la Biblia dice que todos estábamos perdidos en delitos y pecados. Y quizá en el pasado fuiste alguien que mentía o que robaba o un estafador o un fornicario. Quizá algunos han luchado con problemas de drogas, de pornografía, de alcoholismo, de violencia, de agresividad. Pero mientras más lo adoras, mientras más te sumerges en su presencia, mientras más le das acceso, mientras más oras, más abrirás tus ojos espirituales y serás transformado y regenerado por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 1 al 7, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Alguien debiera decir amén a esa poderosa palabra del Señor para cada uno de nosotros. Qué precioso pasaje. La Biblia se predica sola. Necesita solo que la lea para que la escuchen en voz alta. Algunos dicen quiero escuchar la voz de Dios. Lea la Biblia, ahí está la voz de Dios. No, pero audible. Bueno, acabo de leer, ahí fue audible, esa era la voz de Dios. Déjame decirte un pequeño secreto. Mientras más activas tu adoración y tu vida de oración, más desactivas tu vida antigua de pecado y de esclavitud. Si se duerme tu vida de oración, si se duerme tu comunión con Dios, tranquilamente vuelve a despertar tu vida sin Cristo, porque voluntariamente te estás alejando de Él. Pero adorar en el Espíritu te hace libre de lo que eras antes. Libre de las cadenas que te oprimían. Busca al Señor con todo tu corazón. Tal como lo dice también la palabra en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Busquemos al Señor de todo corazón. Busquemos al Señor con una sed. Pidámosle, digámosle al Señor, aumenta mi fe, aumenta mi amor por ti. Aumenta esa sed de conocerte más, de estar más cerca tuyo, de dejarte obrar en mi vida, de dejar que tú guíes mis pasos. Esto me lleva a lo siguiente: adorar en el Espíritu también crea en ti un deseo de estar cada día más unido a Cristo en tu forma de vivir. Y ahora compréndame bien, Pablo enseña que al creer, por medio del Espíritu Santo, somos unidos a Cristo, lo acabamos de leer, y recibimos todo lo que Cristo recibe. En este punto no estoy hablando de eso. Cuando digo que adorar en el Espíritu crea en ti un deseo de estar más unido a Cristo en tu forma de vivir, estoy hablando de un camino de consagración. Estoy hablando de un camino de santidad. Cristo vivió en santidad, en comunión con el Padre. Y su invitación para cada uno de nosotros es: sígueme, sígueme. Hay que seguirlo en el camino que Él marcó. Eso quiere decir que debemos seguirlo en su forma de vivir, seguirlo en su amor radical, en su comunión con el Padre. Seguir a Jesús implica amar como Él amó, tomarse en serio la misión de predicar, perdonar como Él perdona, pero también vivir en santidad como Él vivió. Si quieres honrar a Cristo en tu vida, con tu vida, cuida tu testimonio, cuida tu vida de oración, cuida tu caminar con Dios, cuida tu forma de hablar. Y no estoy entrando en una idea legalista de aparentar exteriormente algo que no somos. Al contrario, estoy recordándote que la transformación hecha por el Espíritu Santo en tu vida es un trabajo de equipo.
No puedes pretender que el Espíritu Santo transforme tu vida si tú te resistes, si tú no lo dejas. Hay una parte sobrenatural en esa transformación que naturalmente no podemos hacer, pero también hay una parte natural. Por eso Pablo dice, y vamos a leer de nuevo Romanos 12:1, lo que leíamos hace un instante. Por lo tanto, decía, hermano, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es porque no todo es automático. Hay una porción, hay una parte que tú debes dar. Una porción que tú debes hacer. Es un trabajo en equipo. Eso también es adorar en el Espíritu, entregar tu propia vida. Y esto me llega a otro punto. Adorar en el Espíritu es vivir esa adoración, vivir en adoración. No es solo un momento, no es solo durante el servicio en la iglesia, no es solo cuando te ven, no es solo para compartir con los demás hermanos y cantemos todos juntos y qué bonito. No, aunque es importante la vida de comunidad con el resto de la iglesia, adorar en el Espíritu es estar en todo tiempo consciente, como decíamos, de la presencia del Espíritu Santo del Señor en tu vida. Es dejar en todo tiempo que Él enderece tus pasos. Eso es ofrecerle tu cuerpo como sacrificio vivo en adoración espiritual a Él. No hay adoración espiritual sin entrega. No hay adoración espiritual sin sacrificio. Adorar en el Espíritu exige un sacrificio. Y no todos están dispuestos a hacerlo. A muchos quizás les gusta la idea un poco, romántica de la adoración, pero cuando viene el momento de sacrificar, ahí es cuando como que se hace más difícil. Ahí es donde ya es más complicado. Adorar en el Espíritu a veces duele porque el Señor te lleva a soltar aquellas cosas que rompen tu comunión con Él. Aquellas cosas que tú sabes que están de más en tu vida, pero no las has querido o podido, o una combinación de las dos cosas, soltarlas. Adorar en el Espíritu se hace con toda tu vida y se notará, porque adorar en el Espíritu produce fruto. Y este es el siguiente punto. Cuando tú le adoras de verdad y le entregas tu vida, comenzarás a ver el fruto del Espíritu manifestándose en ti. Y ya hablaremos con más detalle del fruto del Espíritu en otra predicación, pero para que tengas una buena idea, aquí está el fruto del Espíritu. Se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. Tu vida es un reflejo del fruto del Espíritu. Tus decisiones reflejan el fruto del Espíritu en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu servicio. Reflejas el fruto del Espíritu. Porque adorar en el Espíritu te llevará a reflejar quién es Él. Porque al adorarlo lo irás conociendo cada día más. Conocerás su corazón, conocerás lo que le agrada. Y al tener una vida de oración y de profunda adoración, tú también empezarás a sentir rechazo por lo que Él desecha. Seguirás siendo tentado, pero ya no podrás pecar como antes. No podrás pecar sin tener un peso en tu corazón, sin tener una convicción que te dice que eso está mal, que eso es inmundicia, que eso no va contigo, que vale más que eso. Si eres capaz de pecar sin absolutamente ningún sentimiento, ningún remordimiento, sin ninguna convicción de que eso está mal, quizás estás en problemas. Si has sido cristiano, le has entregado tu vida a Cristo y puedes pecar sin sentir ningún rechazo hacia eso, es porque quizás has callado tanto la voz del Espíritu Santo en tu vida que ya no la oyes, que ya ni siquiera sientes esa convicción de vivir en santidad. Te repito lo que decía hace unos instantes: mientras más activas tu adoración y tu vida de oración, más desactivas tu antigua vida de pecado y de esclavitud. Si se duerme tu vida de oración, tu comunión con Dios, tu adoración, tranquilamente vuelve a despertar tu vida sin Cristo, porque voluntariamente te estás alejando de Él. Adorar en el Espíritu es adorar con toda tu vida. Y este es el séptimo punto: quita los obstáculos
que puedan callar tu adoración. Quita lo que te impide vivir en santidad. Quita lo que te impide acercarte a Él. Que toda tu vida refleje no solo su amor, pero también su santidad. Porque adorar en el Espíritu es adorar con todo tu ser. Esos obstáculos pueden ser relaciones, sean amistades, sean amorosas, pueden ser malos hábitos, pueden ser una mentalidad lejana o ajena a la palabra. Pero debemos aprender a adorar en espíritu y en verdad. Esta frase preciosa que veíamos, porque es una frase que Jesús le dijo a una mujer desamparada, confundida, llena de conflictos, tanto en su mente como en su corazón. Esta frase Jesús se la dijo a una mujer que se sentía rechazada por todos. Estoy hablando de este pasaje con la mujer samaritana que encontramos en el Evangelio de Juan. La Biblia nos cuenta que ella iba al pozo a sacar agua y era a una hora bastante inusual. Esta mujer estaba llena de ideas erróneas, mismo sobre la adoración. Estaba llena de confusión, pero Cristo vino a poner orden. Porque cuando Dios viene a tu vida, eso es lo que hace. Pone orden. Y en el debate que ella tenía, Cristo le dice esta preciosa frase: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a leer este texto, pero quiero explicarle algunas cosas para que comprendamos algunos detalles de lo que está ocurriendo. Los samaritanos y los judíos eran enemigos. No se llevaban bien desde tiempos muy antiguos, desde que el reino de Israel se dividió en dos. Eso nos cuenta la historia, el reino del norte y el reino del sur. Y el norte estableció su capital en Samaria, mientras que el sur en Jerusalén. Y luego, alrededor del año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte y Samaria y deportaron a muchos israelitas, los sacaron de ahí, pusieron extranjeros en ese lugar. Y eso provocó que los pocos judíos que quedaron se mezclaran con esos pueblos extranjeros. Y de esa mezcla surgió lo que más tarde se conoce como el pueblo samaritano. Entonces, más adelante el reino del sur también es conquistado por los babilonios y fueron deportados, el templo fue destruido y años después volvieron los judíos del exilio y lo que quisieron hacer es reconstruir y reconstruyeron el templo y los samaritanos quisieron ayudar, pero los judíos no lo aceptaron. Los consideraban ritualmente impuros por haberse mezclado con otros pueblos. Rechazados, los samaritanos decidieron levantar su propio templo en el monte llamado Gerizim y ahí comenzaron a adorar y estaban convencidos que ese era el lugar de verdadera adoración para buscar a Dios. Y teniendo este contexto en mente, este conflicto, leamos junto el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Juan 4, 20 al 23 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Aquel que ha conocido al Señor, aquel que ha sido salvo, debe aprender a quitar todo obstáculo en su adoración. Llámese diferencia cultural, llámese conflicto antiguo, diferencia teológica, llámese como se llame. La mujer tenía en su mente toda esta historia, todos estos obstáculos por las heridas del pasado. Y no solo sus propias heridas personales, pero las heridas familiares, las heridas de su pueblo. No dejes que ideologías, que cosas del pasado te alejen del corazón de Dios. El adorador no puede callar su adoración, ¿no? Su corazón rebosa de adoración, de gozo, rebosa de palabras de agradecimiento por el Dios de su salvación. Y hay un canto de alegría que quiere expresarle al Señor. Por eso alabamos, por eso glorificamos, por eso a veces metemos ruidos, hacemos bulla, aplaudimos, hay música, tenemos tantas razones por las cuales darle toda la gloria a Él. Nuestros labios no pueden callar, nuestra alabanza subirá a sus oídos porque su pueblo se goza en el Señor. Así que levanta tu alabanza, quita los obstáculos, quita los esquemas mentales que te impiden ser libre y adórale con toda tu vida. No dejes que el enemigo calle tu alabanza. Alza tu voz, alza tu mano y dile cuánto lo amas por todo lo que ha hecho por ti. Sé que hay una iglesia que quiere alabar, que quiere adorar, que quiere expresarle su alabanza al Señor. Claro que sí, que ese aplauso sea con sus fuerzas para el Rey. Porque la adoración en el Espíritu no se calla.
Ese es el punto número 8. Lo estamos logrando. Eran 9, ya estamos llegando. Si buscas, puedes encontrar miles de razones por las cuales no adorar. No es que canto feo, no es que yo no tengo ritmo y canto al lado y canto solo y de repente están todos en silencio y yo canto pensando que ahí era y no era. No importa. Adórale con todo tu corazón. Cántale al Señor, cántale al Rey. Si buscas, puedes encontrar todas las razones del mundo. Que no lo sientes, que no te sientes bien, que las cosas no están bien, que tus emociones no están dispuestas, que tus oraciones aún no han sido respondidas, que estás triste, que te da pereza, que te da pena. Mi oración es que como iglesia sigamos siendo conducidos por el Espíritu. Pero sea donde sea que el Espíritu nos dirija, siempre debe subir a su presencia nuestra alabanza. Siempre nuestros corazones agradecidos deben expresar su adoración al Rey. Que no haya silencio en la casa del Señor, que no haya silencio en tu corazón, que tus labios proclamen la grandeza de tu Dios, de tu Rey. Y Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. He hablado con algunos que les da miedo tanto ruido, que es fuerte, que los labios confiesen su nombre. La adoración no es muy discreta, la alabanza no es muy discreta, ni en la Biblia ni en la iglesia, gracias al Señor. Y además somos latinos, así que cuando vienen para acá seguro que hay ruido. Y seguro que somos muy alegres y hay muchos colores, como pudieron ver hace unos instantes. Gloria al Señor por eso, porque expresamos nuestra alegría, nuestra alabanza al Rey de esa forma. Y el Señor se goza, el Señor se alegra de un pueblo agradecido que alaba a pesar de cualquier cosa. Adora en todo tiempo, exalta tu nombre. Tu adoración no depende de las circunstancias. Tu adoración está ligada al Dios en quien has puesto tu fe. Si tu fe está cimentada en el Dios de la Biblia, sabes que estás adorando a un Dios bueno, a un Dios de amor, a un Dios que cambia las circunstancias, a un Dios que tiene todo poder, a un Dios que no te abandona, a un Dios que te toma ahí donde estás y te redime, te salva para hacer de ti su hijo, su protegido, su amado. Ese es el Dios que adoras. Hay muchas razones por las cuales abrir tu boca, alzar tu alabanza, levantar tus manos, como diciéndole: aquí estoy, Señor, yo también adorándote. Algunos quizás se preguntan: ¿por qué levantamos las manos? ¿Sí? ¿Y por qué? Qué extraño, parecen... Fui a ver a unos pingüinos y así andaban los pingüinos. Parecen pingüinos los hermanos en la iglesia. ¿Por qué andan con sus brazos alzados así? Bueno, porque nos alegramos en la presencia del Señor. Y es como si le dijéramos: aquí estoy, Señor, yo también estoy adorándote. Aquí están mis manos alzadas. Y con esto te estoy diciendo: te doy toda la gloria a ti. Te exalto a ti. Confío en ti. Tú eres mi Dios. Y levanto mis manos en alabanza y en adoración. Porque te amo, porque eres mi Rey. Por eso levantamos nuestras manos. Y quizás algunos son creativos y tienen otras razones. Pero levante sus manos, está bien. Alabe al Señor, alabe a su Rey. No le dé pena, no le dé vergüenza. Alábelo, adórelo, apláudale, haga ruido, haga algo. Pero el Señor merece toda la gloria y toda la honra. La Biblia está llena de salmos escritos en momentos de angustia también. Y volvemos a este tema que a veces es recurrente. Adoramos en la angustia. Hay algo que el salmista, cuando escribe, comprendió, que debemos comprender también. Cuando estás triste, adora. Cuando te sientes derrotado, adora. Cuando ya no tienes fuerzas, adora. Cuando no comprendes lo que está ocurriendo, adora. Cuando no sabes qué es lo que va a ocurrir, adora. Cuando no sabes si el Señor va a responder como tú quisieras, porque a veces hacemos oración y ya tenemos en mente la respuesta que queremos, adóralo. Y sea cual sea la respuesta que Él decida darte, adóralo. Exalta su nombre, confía que su decisión es más sabia, más grande y mejor que la nuestra. Confía en el Señor. Cuando sientes que ya no tienes fe, que estás cayendo, que estás desmayando, confía en el Señor y adora. Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Adora a tu Dios. Salmo 34, 17 al 18: claman los justos y Jehová oye
y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria al Señor por esas palabras, gloria al Señor por esas promesas. Y sabe, la Biblia es muy honesta concerniente a nuestra vida. Hay angustia, hay tristezas. Si el salmista dice, claman los justos a Jehová y oye, es porque los justos tienen razones por cuáles clamar. El clamor se levanta muchas veces de un corazón angustiado, a veces destrozado, a veces por el pecado, como el hijo pródigo, a veces por una situación injusta como Pablo y Silas, a veces por una mala decisión. Pero adorar en el Espíritu es seguir clamando a tu Dios, sabiendo que te oye, es seguir reconociendo su grandeza a pesar de la adversidad. Porque mientras más lo adoras, más pones tu mirada en Él, y ese problema que se veía tan inmenso y tan grande comienza a verse pequeño al lado de tu Rey. Y para terminar con el relato de Jesús y la mujer samaritana, la Biblia dice que ella salió corriendo, esta mujer salió corriendo cuando Jesús terminó de hablar con ella y fue a anunciarle a toda la aldea lo que había ocurrido, y le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, y Él estuvo con ellos, estuvo enseñándoles, y ellos pudieron conocerlo y experimentar ellos mismos, ya no por el testimonio de ella, pero ellos mismos pudieron conocerlo. Y ellos dicen en Juan 4:42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda conocerlo personalmente. Son preciosos los testimonios de los demás que animan nuestra fe, que nos fortalecen. Pero oro que tú tengas tu historia con Dios, que tú tengas tu testimonio con el Señor, que tú veas su mano poderosa moviéndose en tu vida, que tú confíes en Él, que dejes que Él guíe tus pasos y que sigas adorando, no importa la circunstancia, y entregándole tus cargas y diciéndole, confío en ti para esto que está ocurriendo en mi vida, confío en ti a pesar de que mis ojos no ven solución, a pesar de que no comprendo lo que voy a tener que hacer, confío en ti, te adoro, te lo entrego. Y sé que tú eres quien abrirá una puerta, tú eres quien romperá las cadenas, tú eres quien va a derribar el gigante y tú vas a guiar mis pasos. Confío en ti, mi Dios. Que la iglesia pueda decir amén. Yo quiero ser ese adorador, yo quiero tener ese corazón. Quiero invitarlo a ponerse de pie con nosotros. Que este mensaje sea esa invitación. Hemos visto la mano preciosa y poderosa del Señor en este último año. Comenzaba diciendo que hemos visto su fidelidad, su poder, su gloria. Y oro que esto sea una realidad para cada uno de ustedes también. Sé que muchos aquí presentes están pasando por algo que quizás están llevando ellos solos. Quizá una oración, una petición que han puesto ante el Señor y no saben qué va a ocurrir. No saben qué es lo que va a pasar. No saben y no sienten consuelo aún. Se sienten angustiados, se sienten tristes. Pero quiero que podamos poner ante Él esas cargas. Que podamos encontrar nuestro refugio en su presencia. Con su Espíritu Santo dándonos paz. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. Consolador, que veíamos que también quiere decir aquel que nos ayuda, aquel que está con nosotros cuando ya no sabemos qué hacer ni qué decir, aquel que nos acompaña, a veces aquel que habla por nosotros. Pablo dice en su carta a los Romanos que a veces no sabemos ni siquiera qué orar. A veces el dolor es tan grande, a veces la angustia es tan grande, a veces la inseguridad es tan grande que ya ni siquiera sabemos qué pedir. Pero Él dice que cuando eso ocurre, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios lo hace por nosotros. Y Él pide al Padre por ti y por mí cuando nosotros ya no tenemos palabras, cuando nosotros ya no sabemos qué hacer. Quiero decirte hoy, deja tus cargas en las manos del Señor. Comenzamos este año diciéndole al Señor, confío en ti y te entrego estas cargas, sabiendo que tú eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Tú eres mi consolador, tú eres mi ayudador.
Te entrego esta situación de salud. Te entrego esta situación con mis papeles. Te entrego esta situación familiar. Te entrego esta situación en mi matrimonio. Te entrego esta situación con mis hijos. Te entrego esta situación en mi trabajo. Te entrego esta situación que me llena de angustia y de inseguridad, que ya con mis fuerzas no puedo llevarla. Con mis fuerzas ya no puedo continuar, pero te entrego esta situación. Esta situación en mi negocio, esta situación en mis estudios concerniente a mi futuro. Te entrego esta angustia que he estado llevando y quiero confiar en ti. Y algo precioso que el Señor nos dejó es los unos a los otros. En la iglesia estamos unidos según la oración de Jesús. Que estemos unidos, que nos amemos. Y parte de la sanidad, del consuelo que el Espíritu Santo nos trae, está en la comunión de los santos, en este lugar, estando juntos, unidos, como dice la Biblia, llevando las cargas los unos de los otros, soportándonos los unos a los otros, siendo fuerza, fortaleza para los demás. Es tan precioso ver testimonios de cuando entre los hermanos se aman, se ayudan, se consuelan, oran los unos por los otros y después vienen con testimonios preciosos y poderosos de cómo Dios ha respondido. El Señor se mueve en medio de su pueblo. El Señor escucha el clamor de un pueblo que está unido en oración, amándonos los unos a los otros. Y no quiero que terminemos este día sin orar los unos por los otros, sin orar por las diferentes peticiones que hay en este lugar. Sin orar por los corazones quebrantados, afligidos, que quizás ni siquiera saben lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Quiero que oremos los unos por los otros. Y quiero hacerle esta invitación especial, esta invitación. Me gustaría que terminemos este servicio aquí al frente. Quiero invitarlo a que pase al frente. Y no es solamente si no tiene necesidad y empezar a medir si su necesidad es suficientemente grande para que... Se trata de que somos un pueblo y un cuerpo en Cristo y oramos los unos por los otros. Hay algunos que están viviendo angustia, hay algunos que tienen tristeza, hay otros que están para la gloria del Señor bien, pues están en condiciones de acercarse a un hermano que necesita oración y de orar los unos por los otros. Y algo precioso que el Señor ha hecho en su palabra es mostrarnos y revelarnos que su plan es que seamos uno, que estemos unidos. Pueden avanzar lo más posible hasta acá al frente para que pueda haber espacio para todos y que podamos terminar esta celebración orando los unos por los otros, amándonos los unos a los otros con la oración. El Señor conoce la necesidad de cada corazón. El Señor sabe lo que está viviendo cada uno de ustedes. El Señor está moviéndose en medio nuestro. El Señor está moviéndose en medio nuestro. Gracias, Señor, por cada persona que pasa aquí al frente, mi Dios. Algunos de ellos con carga en sus corazones, con peticiones, con inseguridad, con situaciones que quizás ni siquiera nos imaginamos, mi Dios. Y queremos orar por cada uno de ellos. Poner ante ti esas peticiones, esas cargas, mi Dios. Y decirte que confiamos en ti. Que pase lo que pase, seguiremos adorándote. Que pase lo que pase, seguiremos exaltando tu nombre. Y que confiamos que tú estás en medio nuestro, sanando los corazones afligidos. Hay personas aquí que tienen peticiones que quieren poner ante el Señor. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por cada uno de ellos, sea cual sea la petición, sea cual sea la carga, la angustia. Confía en el Señor, confía en Él y dile: te lo entrego, mi Dios, te lo entrego. Señor, en el nombre de Jesús oro por cada corazón afligido, oro por cada corazón herido, por cada corazón que siente que está en derrota en este momento, por cada corazón que siente que siente quizá un silencio, que no sabe qué hacer, que no sabe dónde ir. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oro que tu Espíritu Santo, el Consolador, aquel que nos acompaña, aquel que nos ayuda,
pueda inundarlos y llenarlos de su paz, de su consuelo, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno de ellos, cada familia representada pueda sentir tu Espíritu Santo renovando, restaurando, levantando, Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de ellos, mi Dios. Y que juntos, Señor, podamos adorarte en espíritu y en verdad, sea cual sea la situación, que podamos decir que tú eres más grande, más fuerte que cualquier obstáculo que está frente a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, mi Dios. Escucha el clamor de tu pueblo, entregándote, Señor, nuestras cargas, entregándote toda angustia, entregándote toda inseguridad, Padre. Clamo en el nombre de Jesús que puedas venir a consolar, Señor, que puedas restaurar, que puedas levantar al caído, Señor. En el nombre de Jesús, llena tu casa del Señor, de tu presencia, llena tu casa de testimonios preciosos como los que ya hemos escuchado, Señor, y que podamos decir, Señor, con toda seguridad que tú tienes el control de todo, tú tienes todo poder sobre toda situación, mi Dios, porque no hay nada que pueda hacerte frente. Alza tu voz, dile al Señor: yo confío en ti, mi Dios, yo confío en ti. Tú eres poderoso, tú eres más grande que cualquier obstáculo, tú eres más grande que cualquier enfermedad, tú eres más grande que cualquier problema en cuanto a papeles o en el trabajo. Señor, clamo por los hogares, por las familias. Trae unidad, trae, Señor, unidad en los hogares, en los matrimonios, en el nombre de Jesús. Y mientras tu pueblo te adora, Señor, que tú puedas descender sanando los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras tu pueblo te adora, mi Dios, tú sanas y tú restauras, Señor, en el nombre de Jesús.